este caso tenemos un vehículo Mazda 2600 del año de 1999, motor 2.6. En este caso vamos a hacer la comprobación del sensor TPS, a ver si está funcionando correctamente. En este caso el sensor TPS lo encontramos aquí. Verificamos que tiene 3 terminales, en el cual debe ser uno positivo, uno de masa y otro de señal. En este caso haremos las comprobaciones de manera que esté trabajando de una manera correcta. Bueno, en este caso el sensor TPS está localizado en el cuerpo de la mariposa y es la que indica a la ECU cuánto pisa el conductor el pedal de velocidad. Su principio de funcionamiento se trata de un potenciómetro rotativo que envía señal a la ECU. Posee una resistencia lineal variable que se alimenta por 5 voltios de tensión. Cuando el motor se encuentra en ralentí, el TPS envía una señal que corresponde a un ángulo de 0 grados. En este caso la mariposa se encuentra vertical con relación a la garganta, que accede al múltiple de admisión, es decir, está cerrada y no hay paso de aire. El grado máximo que traduce el sensor TPS es de 100 grados. Cuando es así, la mariposa se halla paralela con respecto a la garganta y la aceleración es máxima. El grado máximo, si el vehículo está en ralentí, la salida de voltaje es baja, de 0,4 a 0,8 voltios. A medida que el auto acelera, el voltaje va aumentando hasta llegar a su máximo nivel de 4,5 a 5 voltios. En este caso vamos a verificar las terminales del TPS. Bueno, entonces ahorita vamos a comprobar cuál es positivo, cuál es masa y cuál es la señal de TPS. Con el multímetro colocamos de 0 a 20 voltios, buscamos una masa, y para más seguridad que nos dé un resultado específico, en la punta del negativo colocamos a la punta el negativo de la batería y hace contacto a masa. En este caso el vehículo lo ponemos en contacto, o también conocido como en otras palabras coeo. Y en este caso vamos a verificar cuál pin es positivo. Verifiquemos. Listo. Vamos a verificar cuál es positivo. Este es el pin del cable color verde. El pin color verde nos da un voltaje de 2.54. El segundo pin es un rojo con negro, nos da un voltaje de 5 voltios. Y el tercer pin, que es un color igual rojo, en este caso el tercer pin, colocamos ahí, medimos, nos da un voltaje de 0,07 voltios. Como sabemos, este voltaje es un referencial de 5 voltios, o sea, el cable color rojo con negro, en este caso vendría a ser este cable, el pin número, el pin número 1 es más seguro. El pin número 1 sería el cable positivo, que nos da voltaje de 5,07 voltios. La masa
es este pin. El cable color rojo es un voltaje nos da un voltaje de masa de 0,7 voltios, y la señal de color verde del cable nos daría una señal de 2,54 voltios. Para ver el voltaje de la masa, si es de ese pin, hacemos inversión de voltaje inverso. En este caso verificamos el pin de masa y nos da un resultado de 12,32. es un aproximado a la batería, que el voltaje de batería es de 12,40, y el pin de masa nos da un voltaje de 6,32. ese sería la masa. En este caso, con ayuda de un cocodrilo podemos hacerlo más fácil, y colocamos en el pin de señal, y en este momento nos está pitando lo que es la continuidad, y es así de una forma rápida para comprobar que la aguja de prueba esté correctamente conectado y nos brinde un voltaje específico. Bueno, en este caso, como les dije al principio del video, ahorita está en ralentí y su voltaje va a ser de 0,4 voltios a un máximo de 0,8 voltios. Como vemos ahí en este voltaje está en ralentí, aceleramos y sube hasta 0,9 o 0,8 voltios. Si nos damos cuenta, este es su máximo en ralentí, hasta 0,85 a 0,90. En este caso, ahora vamos a prender el vehículo para ver qué voltaje nos da, que puede llegar hasta los 4,5 hasta los 5 voltios en su máximo Bueno, en este caso, antes de encender el vehículo, también podemos comprobar que la señal debe elevarse y disminuir. Es así que con la punta del positivo conectamos a la punta del pin de señal, colocamos a la punta del pin de señal, conectarle eso, el pin de señal, conectamos a la punta del pin de señal. En este caso vamos a jalar lo que es la polea del acelerador, el cablecito del acelerador. Vamos a acelerar y veremos que el multímetro va a aumentar su voltaje al momento de acelerar manualmente. Como vemos, puede llegar hasta 2 voltios y va disminuyendo constantemente. Es decir, que la señal que nos brinda está funcionando de una manera correcta. Lo podemos observar otra vez. Es así que mientras yo acelero manualmente, el voltaje aumenta y disminuye. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo del oscilograma del sensor TPS que debemos encontrar en nuestro sensor TPS. Es un oscilograma que nos muestra la salida de tensión del TPS en arranque con el voltaje mínimo. A medida que se abre la mariposa, la tensión debe ir ascendiendo hasta llegar al valor máximo, normalmente comprendido entre unos 4 y 4,6 voltios, y después va a ir disminuyendo tanto el voltaje,
y así podremos encontrar nuestro oscilograma del sensor TPS para describir que si está funcionando correctamente. Ya con nuestro osciloscopio vamos a conectar la punta positiva a la aguja de prueba que está conectado al cable del sensor TPS. Verificaremos que nos dé la señal correspondiente a este tipo de sensor. Que se acelera, disminuye el voltaje. El cable negativo del osciloscopio conectamos a una masa referencial que sería la masa de la batería, que nos puede dar un valor más exacto. Y conectamos y verificamos que nos dé nuevamente revisamos la conexión del osciloscopio para que no nos dé un dato fallido. Verificamos que todo esté bien conectado y evitar algún problema en la señal que nos muestre el osciloscopio. Como podemos ver, el voltaje va a ir aumentando a medida que se va acelerando el vehículo. Tenemos una gráfica no tan clara por motivo del osciloscopio, pero vemos que hay una punta en la que sube el voltaje. Eso quiere decir que está trabajando correctamente. Mientras más acelere, el voltaje va aumentando a un voltaje de 4 a 4.6 voltios. Que ese voltaje es un voltaje referencial de 5 voltios máximo que puede llegar. Bueno, aquí vamos a ver el voltaje que nos va a dar el sensor TPS. Les voy a dejar señalando dónde está el sensor TPS, el voltaje. Aquí vamos al momento de acelerar, el voltaje tiene que subir a un máximo de 4 a 4.6 voltios. Aquí vamos a hacer una prueba rápida. Sin encender el vehículo vamos a pisar el pedal del acelerador y vamos a ver cómo sube el voltaje, es decir, un voltaje de 4.2 voltios. Listo, ahora vamos a encender el vehículo. Vamos a pisar a fondo el pedal del acelerador y veremos cuántos voltajes nos marca el sensor TPS. Aquí va a ir aumentando poco a poco, porque verificamos que tiene una pequeña falla que lo aumenta rápido. Cuando estaba en el momento de apagar, eso tendremos que revisarlo. Bueno, aquí vamos a ver algunos gráficos que nos muestra el escáner del sensor TPS. Aquí les dejo una señal donde está la gráfica del sensor TPS. Vemos que va a ir aumentando su voltaje y va disminuyendo al momento de acelerar el pedal del acelerador.